Sí, así es. Vale, bueno, primero Óscar, ¿qué tal en el festival? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad es que fantástico, disfrutando mucho, es un ambiente maravilloso y bueno, pues a pasar un bonito día, la verdad. Tercera y última temporada. Estamos aquí ya para presentar. Perdón, la última temporada, la cuarta y última temporada ya de Entrevías. ¿Cómo se siente decir adiós a un personaje como este? Bueno, sí, cuarta y última temporada en una serie bueno, con el exitazo que ha tenido mundialmente, no solamente aquí, pues disfrutándolo mucho. Recogiendo todo lo que el público nos está entregando, que es maravilloso, y con muchísimas ganas de que sigáis viendo, porque esta cuarta temporada va a ser espectacular. Habéis visto el capítulo de ayer, que ha sido increíble, con ese ritmo, con ese juego de tantas emociones y tantas cosas, y bueno, en esta última temporada que será el desenlace y donde veremos que pasan muchísimas cosas. Ya la última pregunta es saber qué te llevas de especial de este personaje que te ha acompañado estas cuatro temporadas. Bueno, pues de este personaje me llevo cómo ha gestionado, cómo ha podido gestionar todas esas emociones, toda esa rabia que tenía, cómo lo ha reconducido hacia diferentes lugares, cómo el trabajo que he tenido que hacer para que esa ira que ha tenido, que le ha ido provocando Ezequiel a lo largo de ganarle la batalla a cada momento, pues cómo ha sido el desenlace hasta que se ha enajenado y se ha vuelto loco. Entonces todo ese viaje ha sido muy bonito porque había un trabajo muy especial ahí, y luego el recoger el reconocimiento del público. Lo que me llevo de verdad es, después del trabajo, el reconocimiento del público. Todo el mundo odia a Romero, lo odia con todas sus fuerzas, pero todo el mundo me da enhorabuena por el trabajo maravilloso. Esperemos que esta temporada vaya muy bien como las anteriores, así que gracias por hablar con nosotros desde el festival aquí en Vitoria. Gracias. Creo que sí, si Dios quiere. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal en el festival? La última temporada. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Vitoria es una ciudad que me fascina desde hace ya mucho tiempo y bueno, este festival, enhorabuena porque es necesario que tengamos este hueco en la televisión. Solamente dos preguntas rápidas. Primero es, ¿cómo es decir adiós, ¿no?, a una serie como esta, como Entrevías, que tantas alegrías ha dado en torno a la audiencia, ¿no?, que ha generado? Fíjate que ni nos esperábamos tener estas alegrías tan, como dices tú, tan bonitas de audiencia. Sobre todo es decir adiós a una familia, que desde los ensayos hubo mucha química y todo el equipo ha sido como navegar en un barco juntos. Pues bueno, una parte de tristeza, de dejar compañeros y compañeras, pero también seguir para adelante. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a esos espectadores, a esa gente que todavía no ha visto Entrevías? ¿Qué se está perdiendo? Os estáis perdiendo un barrio, como puede ser cualquier barrio de cualquier país que existe, donde hay conflictos, donde pasan muchísimas cosas, donde hay una familia central y donde hay varias familias, desde el bar, pasando por todas las, digamos, las bandas, y pasando por muchos conflictos y muchas situaciones que os sentiréis identificados si la veis. Muchas gracias y que nadie se pierda esta cuarta y última temporada en Telecinco. Gracias. Gracias a ti. Primero, ¿cómo estás aquí en este festival? Un pasito más. Ahí, nada más, ya está. ¿Cómo estás aquí despidiendo esta última temporada? Muy bien, muy feliz de estar aquí presentando la última temporada de Entrevías. Muy contentos todos de poder reunirnos otra vez y muy feliz, la verdad. ¿Qué llevas de este personaje? ¿Qué recuerdos tan bonitos te ha dado también, ¿no?, a lo largo de estas cuatro temporadas? Emociones, diferentes situaciones en las que te has visto envuelto en su personaje. ¿Qué te llevas de ella? Me llevo muchísimas cosas porque Gladys es una mujer con tantas cualidades, con tanta generosidad, con tanta fuerza, con tanta entereza, que yo creo que me llevo, pues ojalá me pueda llevar todo eso, haber aprendido algo de ella, de lo luchadora que ha sido, de lo fuerte que ha sido, y sobre todo me llevo la experiencia de haber estado en un proyecto tan bonito, tan importante, que ha podido tener, o sea, ha tenido una fama a nivel mundial
arrolladora y muy sorpresiva y muy bonita, la verdad, muy feliz. La última pregunta es, ¿qué le dirías a los espectadores que aún no han visto la serie, que aún no se han dejado enganchar por Entrevías? Bueno, yo les diría que es una serie que te engancha desde el capítulo 1, que no vas a poder parar de verla y que te esperan grandes sorpresas y que te va a emocionar, te vas a enamorar de los personajes. Yo creo que es una serie muy de personajes, donde el público se engancha con la historia, pero sobre todo con los personajes, y no te la pierdas. Muchas gracias por atendernos y que nadie se pierda la serie de aquí del festival esta última temporada y nada, que vayan muy bien todo. Gracias a ustedes. Muy buenas, primero antes que nada. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Hoy ha sido un día de prensa con mucho contenido, con muchas preguntas, pero ¿cuál ha sido la pregunta más habitual que le han hecho a lo largo de estas temporadas sobre su personaje en entrevista? Bueno, ¿cómo es Tirso? La pregunta es ¿cómo es Tirso? Porque es un tipo, es una manzana podrida dentro en el mundo, ¿no? Es un tipo que va por libre porque no cree en nadie, está de vuelta de todo. Él se quedó en el siglo XX, no le gusta el mundo en el que vive, no le gusta la sociedad polarizada, no cree en Dios, no cree en los políticos, solo cree en la familia, ¿no? Pero es un tipo que es políticamente incorrecto, que no se calla, y eso no estamos... Va sin filtros por la vida. En absoluto. Pero bueno, pero luego es un tipo normal, es un ferretero normal que fue militar en su día, pero que ahora intenta vivir en un barrio complicado y sacar a su familia adelante. Una última pregunta, yo voy rápida para terminar. Le espera una alfombra también roja larga por la noche aquí en Vitoria. Solamente me gustaría saber cómo se siente ser uno de los actores, obviamente usted sabe que es uno de los actores más reconocidos tanto nacional como internacionalmente, pero también tener un personaje así como lo ha descrito y ser tan querido, como porque esta serie ha dado muchas alegrías, es una serie de las más vistas, no solamente en Telecinco, sino también en la plataforma de Netflix como se estrenó. Todo esto, ¿no? ¿Cómo es para usted como actor, como profesional? Pues me siento muy agradecido a Tirso. La pregunta es ¿cuál es la pregunta en mi vida? Que no ¿Cómo se siente usted al ser tener este feedback, ¿no? De todo sí. Dando gracias una vez más, ¿no? Y sobre todo eso, de que la gente te quiera. Y yo muchas veces cuando yo leía el primer capítulo y empezaba y digo, pero este personaje lo van a querer la gente, si es un borde, es un tal, no sé cuántos, ¿no? Pero tiene unos principios y una dignidad tan bonita que al final... O sea, yo creo que hay muchos Tirsos en el mundo. Lo que pasa es que se callan, ¿no? Pero yo creo que en este mundo en el que vivimos la gente está muy harta de esta polarización, ¿no? Me gusta un personaje como este también, que dice las cosas en la cara. Totalmente, sí. Un placer hablar con usted, que vaya muy bien la alfombra roja y ganas de ver los próximos proyectos que vengan por delante. Gracias. Gracias. A ver, ¿cómo estás, Manolo? Antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien. Yo, muy bien, aquí fenomenal, aquí con todo... Mucha prensa hoy. Mucha prensa, sí, mucha prensa, muchas preguntas, hombre, una maravilla, porque a veces te encuentras con un páramo, ¿eh? Mucho mejor que haya aquí ya que venimos, ya que se ha hecho el esfuerzo en todos los sentidos de estar aquí, que realmente, ¿no?, rente, ¿no? Solamente dos preguntas rápidas y la primera es, ¿qué te llevas de este personaje? Son 4 temporadas, desde que de la primera tu personaje ha sido muy querido, errores, aciertos, pero ¿qué te llevas de él? De mi personaje, bueno, me llevo un regalo entre los brazos, o sea, yo he podido disfrutarlo, el personaje de principio a fin. Hombre, yo que tengo un currículum de villanos y de malvados de todo tipo, hacer un personaje tan vulnerable, con una cierta fragilidad, también trabajar la tartamudez, en fin, han sido una serie de cosas que a mí me han hecho también crecer como actor. Sí, o sea que estoy muy agradecido, la verdad. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías a esos espectadores, ese público que aún no se ha dejado atrapar por Entrevías? Pues bueno, claro, sobre gustos no hay nada escrito. Yo tampoco puedo decir que tengan que verla a la fuerza, evidentemente, pero es una serie que más allá, o sea, como toca muchos géneros, o sea, tiene el thriller en primer término y la acción, pero también tiene el drama y la comedia, que se da unión todos esos géneros. Entonces,
que hay un tema familiar, de lealtad de amigos, que prevalece el tema del grupo humano que se ayuda, que coopera. Yo creo que esa pulsión de corazón, de realmente seguir confiando en nuestra gente más cercana, en un mundo en el que vivimos, que es como cada uno sálvese quien pueda, yo creo que por eso tiene también esa repercusión, o sea, que le den un voto de confianza, que vean más allá de las apariencias de un tráiler, que a veces los tráilers tienden en estas épocas muy efectistas, y mejor que sea una cosa que se den tiempo para entrar en la serie, que a veces miramos 20 minutos de una serie y nos vamos corriendo, que le den más tiempo. Dejarla y no reposar. Sí, dejarla y seguir y verla y ir reconociendo, porque todos los personajes no están hechos de un trazo solo, son más profundos. Entonces, darle un poquito de tiempo para verla, un par de capítulos y que después decidan. Seguro que con esto convences a todos, así que Manolo, que vayan muy bien, gracias por atendernos desde aquí, desde el festival, que por favor se despida a lo grande una serie como Entre Vías, que lo merece, y gracias también por darnos ese personaje tan querido. Pues muchas gracias, he recibido muchos regalos, digamos, de la audiencia, y yo mismo me sorprendo a veces cuando vienen, no tanto, me gusta mucho, metal, la verdad es que es muy de agradecer. A ver, Luis, primero, ¿cuál es la pregunta más habitual que te han hecho hoy? Es que ya las olvidé todas, ya tengo la cabeza como un bombo. Hazme tú una pregunta distinta, que diga, qué buena pregunta, ¿no? Siempre tengo preguntas guays. Es verdad, eso es verdad. La mejor entrevistadora del mundo. No dejen de contratarla, por favor. Por favor, no dejen de contratarla. Por favor. Mira qué maravilla, por favor. Por favor, ¿eh? No hay nada como esto. Eres muy malo, de verdad. Me has hecho poner roja y todo, me entran los calores. Perdón. A ver, Luis, pero de verdad, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto Entre Vías aún? Hombre, Entre Vías, pues joven, serie de calidad, pues que triunfó internacionalmente con el grandísimo José Coronado, no sé, una serie de barrio, de actualidad, joven, producto Telecinco, maravilla. Y la última pregunta, y ya con eso termino. ¿Cómo ves también cómo te arropa la prensa a ti con todos tus trabajos, con todos estos proyectos que haces, todas las películas, tus monólogos en el teatro? Porque creo que debe ser muy importante para un actor ser tan querido por el público y por los espectadores, ¿no? Porque de eso te das cuenta, ¿no, Luis? Sí. Por la prensa. Sí, hombre, te agradezco mucho la pregunta y sí, pues es un momento dulce de que te sientes muy querido, mira tú por encima haciendo así personajes de malvado, pero bueno, que siempre le ven algo y sí, pues no sé, me gusta, últimamente me dice mucho así, gente que me para por la calle, qué de moda estás, y me gusta eso, me gusta esa sensación de estar de moda. Las modas vienen y van, pero estoy en mi momento y la gente me quiere mucho y muy agradecido, muy agradecido. Esta moda permanece, la moda de Luis Aera, por favor, por siempre. No, que venga que venga otra detrás, que venga una mujer que se ponga de moda. Que vaya muy bien, espero verte la próxima y muchas gracias por hablar con nosotros. Primero, ¿cómo te encuentras desde aquí Festival presentando la última temporada de Entre Vías con tanta prensa, tanta expectación? Bueno, pues ilusionados y felices, porque una de las cosas que echábamos de menos desde que estrenamos la serie era poder estrenar con público. Empezamos poco después de la pandemia, era imposible. Entonces la ilusión de esta noche es ver el segundo capítulo y sentir el público en directo, que nos hace como mucha ilusión. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿qué te llevas de un personaje como este? Que, como todos, ¿no? Tiene sus aciertos, sus errores. ¿Qué te llevas de él? Pues poder explorar. Es muy difícil que la ficción haya un personaje masculino que se permita sentir y ser emocional. Realmente los personajes masculinos somos como más rudos. Y Santi es todo emoción. Cuando está feliz, cuando está triste. Cuando se hunde, entonces eso como actor es una gozada. ¿Y qué le dirías a esos espectadores, ese público que aún no se ha dejado de atrapar por Entre Vías? Vamos a ver, estáis tardando. O sea, me ha pasado muchísimo, incluso con amigos, con colegas de la profesión, pues mira, me la puse el otro día y me he visto 2 temporadas en un fin de semana. O sea, es una serie que ofrece mucho más de lo que te puedas imaginar. Tiene drama, tiene comedia, tiene historias profundas, tiene sobre todo historias de personajes que son muy reconocibles y muy humanas. Entonces, yo creo que tenéis que dar una oportunidad
te digo, son pocos, porque en Netflix tenemos una legión de fans. Bueno, yo solamente quiero darte las gracias por un personaje como este y de verdad que espero que esta última temporada se despida a lo grande, darte las gracias y desde Festival por atendernos un poquito. Gracias. Nada, vosotros, muchas gracias.